Meter al diablo en el infierno, del Decameron Giovanni Boccaccio. En la ciudad de Cafsa, en Berberia, hubo hace un tiempo un hombre riquísimo, que entre otros hijos tenía una hijita hermosa y donosa cuyo nombre era Alibech, la cual, no siendo cristiana y oyendo a muchos cristianos que en la ciudad había alabar muchísimo la fe cristiana y el servicio de Dios, un día preguntó a uno de ellos en qué materia y con menos impedimentos pudiese servir al Dios, el cual le repuso que servían mejor a Dios aquellos que más huían de las cosas del mundo, como hacían quienes en las soledades de los desiertos de la Tebadia se habían retirado. La joven, simplísima era y de edad de unos 14 años, no por consciente deseo, sino por un impulso pueril, sin decir nada a nadie, a la mañana siguiente hacia el desierto de Tebadia, ocultamente sola, se encaminó, y con gran trabajo suyo, continuando sus deseos, y después de algunos días, aquellas soledades llegó, y vista desde lejos una casita se fue a ella, donde a un santo varón encontró en la puerta, el cual, maravillándose de verla allí, le preguntó qué es lo que andaba buscando, la cual repuso que, inspirada por Dios, estaba buscando ponerse a su servicio, y también que le enseñara cómo se le debía de servir. Honrado el varón, viéndola joven y muy hermosa, temiendo que el demonio, si la retenía, lo engañara, le alabó su buena disposición, y dándole de comer algunas raíces de hierbas y frutas silvestres y dátiles y agua de beber, le dijo: Hija mía, no muy lejos de aquí hay un santo varón que en lo que vas buscando es mucho mejor maestro de lo que yo soy. Irás a él. Y le enseñó el camino, y ella, llegada a él y oídas de estas mismas palabras, yendo más adelante, llegó a la celda de un ermitaño joven, muy devota persona y bueno, cuyo nombre era Rústico, y la petición que le hizo a los otros les había hecho, el cual, por querer poner su firmeza a celda, y llegada la noche, una yacija de hojas de palmera le hizo en un lugar, y sobre ella le dijo que, el cual, encontrándose muy encañado sobre ella, sin demasiados asaltos, volvió las espaldas y se entregó como vencido, y dejando a un lado los pensamientos santos y las oraciones y las disciplinas, a traerse a la memoria la juventud y la hermosura de esta comenzó. Y además de esto, a pensar en hombre disluto, quería llegar a aquello que deseaba de ella. Y probando primero con ciertas preguntas que no había nunca conocido a un hombre, averiguó y que su voluntad, y primeramente con muchas palabras le mostró cuán enemigo de nuestro Señor era el diablo, y luego le dio a entender que el servicio que más grato podía ser a Dios era meter al demonio en el infierno, a donde nuestro Señor la había condenado. La jovencita le preguntó cómo se decía aquello. Rústico le dijo: Pronto lo sabrás, y para ello harás lo que a mí me veas hacer, y empezó a desnudarse de los pocos rodillas a guisa de quien rezar quisiese, y contra él la hizo ponerse a ella, y estando así, sintiéndose carne y mirándola a Libech, y maravillándose, dijo: Rústico, ¿y qué es esa cosa que veo que así se te sale hacia afuera, y yo no la tengo? Oh, hija mía, dijo Rústico, es el diablo del que te he hablado. Ya ves, me causa grandísima molestia, tanto que apenas puedo soportarlo. Entonces dijo la joven: Oh, alabado sea Dios, y veo esto, que estoy mejor que tú, que no tengo yo ese diablo. Dijo Rústico: Dices bien, pero tienes otra cosa que yo no tengo, y la tienes en lugar de esto. Dijo Alibech. ¿El qué? Rústico le dijo: Tienes el infierno, y te digo que creo que Dios te haya mandado aquí para la salvación de mi alma, porque si ese diablo me va a dar este tormento, si tú quieres tener de mí tanta piedad y sufrir que lo meta en el infierno, me darás a mí grandísimo suelo y darás a Dios gran placer y servicio, si para ello has venido a estos lugares como dices. La joven de buena fe repuso: Oh, Padre mío, puesto que yo tengo en el infierno, sea como queréis. Dijo entonces Rústico: Hija mía, bendita seas. Vamos y metámoslo, que luego me dejé estar tranquilo. Y dicho esto, llevada la joven encima de una de sus yacijas, le enseñó cómo debía ponerse para poder encancelar aquel maldito de Dios. La joven, que nunca había puesto en el infierno a ningún diablo, la primera vez sintió un poco de dolor, por lo que le dijo a Rústico: Por cierto, Padre mío, mala cosa debe ser este diablo y verdaderamente enemigo de Dios, que aun en el infierno y no en otra parte, duele cuando se mete dentro. Dijo Rústico: Hija, no sucederá siempre así. Y para hacer aquello no sucediese, 6 veces antes de que se moviesen de la yacija, lo metieron allí, tanto que por aquella vez le arrancaron tan bien la soberbia de la cabeza, y de una buena gana se quedó tranquilo. Pero volviéndole luego muchas veces en el tiempo que siguió y disponiéndose la joven, siempre obediente a quitársela.
Sucedió que el juego comenzó a gustarle y comencé a decir al rústico: bien veo que la verdad decían aquellos sabios hombres de Capsa, que el servir a Dios era cosa tan dulce, y en verdad, no recuerdo que nunca cosa alguna hiciera yo que tanto deleite y placer me diese como es el meter al diablo en el infierno. Y por ello, me parece que cualquier persona que en otra cosa que en servir a Dios se ocupa es un animal. Por la cual cosa muchas veces iba a rústico y le decía: Padre mío, yo he venido aquí para servir a Dios y no para estar ociosa. Vamos a meter al diablo en el infierno. Haciendo lo cual, decía alguna vez: Rústico, no sé por qué el diablo se escapa del infierno, que si estuviera allí de tan buena gana como el infierno lo recibe y lo tiene, no se saldrá nunca. Así, tan frecuentemente invitando a la joven a rústico y consolándolo al servicio de Dios, tanto le había quitado de lana del jubón que en tales ocasiones sentía frío en que otro hubiera sudado. Y por ello, comenzó a decir a la joven que el diablo no había que castigarlo y meterlo en el infierno más que cuando él, por soberbia, levantase la cabeza. Y nosotros, por la gracia de Dios, tanto le hemos desganado que ruega quedarse en paz. Y así, impuso algún silencio a la joven, la cual, después de que vio que Rústico no le pedía más meter al diablo en el infierno, le dijo un día: Rústico, si tu diablo está castigado y ya no te molesta, a mí mi infierno no me deja tranquila. Por lo que bien harás si con tu diablo me ayudas a calmar la rabia de mi infierno, como yo con mi infierno te he ayudado a quitarle la soberbia a tu diablo. Rústico, que de raíces de hierbas y agua vivía, mal podía responder a los envites, y le dijo que muchos diablos querrían poder tranquilizar al infierno, pero que él haría lo que pudiese, y si alguna vez la satisfacía, pero era tan raramente que no era sino arrojar un haba en la boca de un león. De lo que la joven, no pareciéndole servir a Dios cuanto quería, mucho rezongaba. Pero mientras que entre el diablo de Rústico y el infierno de Alibesh había por el demasiado deseo y por el menor poder, esta cuestión sucedió que hubo un fuego en Capsa, en el que en la propia casa ardió el padre de Alibesh, con cuantos hijos y demás familia tenía, por la cual cosa Alibesh de todos sus bienes quedó heredera. Por lo que un joven llamado Nervalé, habiendo en magnificencias gastado todos sus haberes, oyendo que estaba viva, poniéndose a buscarla y encontrándola antes de que el fisco se apropiase de sus bienes, que habían sido del padre, como de hombre muerto sin herederos, con gran placer de rústico y contra la voluntad de ella, la volvió a llevar a Capsa y la tomó por mujer, y con ella de su gran patrimonio que fue heredero. Pero preguntándole a las mujeres en qué servía a Dios en el desierto, no habiéndose todavía Nervalia acostado con ella, repuso que le servía metiendo el diablo en el infierno y que Nervalia había cometido un gran pecado con haberle arrancado tal servicio. Las mujeres preguntaron: ¿cómo se mete el diablo en el infierno? La joven entre palabras y gestos se los mostró, de lo que tanto se rieron y que todavía se ríen, y dijeron: nuestra triste hija, no que eso también se hace aquí bien aquí. Nervalé bien servirá contigo a Dios, nuestro Señor, en eso. Luego, diciéndole solo una por otra a toda la ciudad, hicieron famoso el dicho de que el más agradable servicio que a Dios pudiese hacerse era meter al diablo en el infierno, el cual dicho, pasado a este lado del mar, todavía se oye. Y por ello vosotras, jóvenes damas que necesitáis la gracia de Dios, aprended a meter el diablo en el infierno, porque ello es cosa muy grande a Dios. Es una cosa muy grata a Dios y agradable para las partes, y mucho bien pueden hacer de ello y seguirse.